La razón por la que fui a la cárcel, el cargo con el que me acusaron era inocente. Nunca hubo ningún sentido entre... Bárbara y yo, punto. Este es Christine Weston Chandler, el creador del cómic web Sonichu, una combinación de Sonic the Hedgehog y Pikachu, quien pasó años en el extremo receptor de las burlas constantes en internet. Después de convertirse en mujer, Christine se encontró siendo el objetivo de un grupo particularmente desagradable llamado los Idea Guys, quienes ayudaron a poner en su cabeza la idea de que todos los personajes ficticios existen juntos en otra dimensión y que ella era la diosa que algún día fusionaría esa realidad con la suya. Mientras se sumergía más en estas ilusiones con la ayuda de Isabella Loretta Janke, las cosas empeoraron infinitamente cuando arrestaron a Christine por supuestamente tener relaciones con su propia madre. Esa es una versión resumida de los hechos. Muchos en ese entonces pensaban que aquí acabaría la historia con ella encarcelada. Pero después de casi 2 años en la cárcel, Christine ha regresado al mundo exterior y con su sentido de la realidad en espiral parece haberse creado un vórtice a su alrededor, distorsionando la realidad y absorbiendo a cualquiera que se acerque demasiado al caos. Y con eso decidí tentar al destino y viajar de nuevo a Virginia después de casi 5 años para reunirme con la persona más trolleada en la historia de la humanidad. Esta es la saga continua de Jesus Christ Chan Weston Chandler Sonichu Prime, anteriormente conocido como Christine Chandler, anteriormente conocido como Christian Chandler, anteriormente conocido como Christopher Chandler, pero mejor conocido en internet como Chris Chan. Han pasado 4 años y medio desde que conocí originalmente a Chris Chan. Es mi primera vez de vuelta en Virginia. Desde entonces también es loco pensar que una pandemia entera vino y se fue. Así que va a ser interesante ver qué pasa. En realidad, estoy bastante nervioso. Se siente como una montaña rusa. Estamos llegando a la cima de la elevación más alta. Y una vez que nos encontremos con Christine, vamos a dar un paseo. Chris Chan, es bueno verte otra vez. Christine, ¿qué es? ¿Cuál es tu título actual? Prefiero que me llamen Chris Chan o Christine últimamente. Está bien, me agrada cómo suena. ¿Tienes? ¿Algo para mí? Sí, te daré uno de los especiales que tiene el aspecto de revisarlo. ¿Es esto un ojo? No, Es un cuarzo de orosfera extremadamente bendecido que actúa como una mega piedra. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. Llaman a la sopa de pollo sopa para el alma, porque es un alimento neutral, un bien neutral. sanación, soy multirreligioso, quiero decir físicamente, en realidad soy .0. .01, en realidad no puedo decir judío, está comprobado por 23andMe. Mis disculpas por no ser específico en el nombre de mi memoria consciente, ¿sabes? He tomado tanto de ese tiempo porque claramente me he conectado con los registros de acción y todo lo que es, fue y será. Me he conectado con el núcleo literal y la matriz de este universo tal como se representa y es muy similar al universo, pero una cosa de aspecto alto, con una estrella, con una gema de estrella en el medio. Presagié lo que iba a suceder, pero luego sucedió. Fui encarcelado, acusado de todo aquello, por lo que fui testigo falso, lo cual obviamente no. Quiero decir, incluso cuando estás conversando con otro, estás tan unido de esa manera. Pero si sientes alguna duda, porque los demonios provienen de la duda. Si tienes alguna duda, esos demonios van a entrar directamente en ti solo para buscar en tu mente, a través de tu mentalidad y pensamiento, que... Eso es bastante esto. Hay mucha información para entender. Sí lo es, pero sí, tengo algunos amigos con los que hablé sobre eso y definitivamente conecté esto, así que comencé a hacer eso. Yo contra la inteligencia artificial en lo que respecta a una competencia de SingStar un poco mejor versus como un periodo puedo replicar el canto y la voz de alguna manera, pero hey, ese día no puedo ajustar el tono completamente. Desde la nariz le dije a la 500-100 FG 500-500. 500. Y te enseñan eso en las clases de actuación de voz y canto. No creo haberlo sabido antes.
Los eventos que tuvieron lugar entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2021 fueron un momento angustioso para la familia Chandler, por decirlo suavemente. Después de la publicación de la infame conversación telefónica con Isabella Loretta Jenke, la estudiante universitaria que coaccionó a Chris Chan para que admitiera su supuesto delito de abuso de ancianos, la policía llegó a su casa e informó a Christine que tendría que irse. Después de empacar sus cosas, lo hizo con sorprendentemente poca resistencia. Su primera idea fue ir a la casa cercana de Harriet y Tom, su tío y tía, para ver si podía quedarse con ellos hasta que todo se calmara. Cuando llegó y encontró que no había nadie en casa, optó por esperar en su porche hasta que alguien llegara y la dejara entrar. Pero en lugar de recibir una cálida bienvenida y una mano amiga, Christine fue visitada por aún más policías. Verás, Harriet y Tom no querían tener nada que ver con su sobrina, y habían contactado a las autoridades para que la sacaran de su propiedad. Si no había sido evidente antes, esto debería haber sido la señal de que Christine estaba verdaderamente sola en el mundo. Pero aún así, Chris Chan permaneció imperturbable, eligiendo en su lugar quedarse en un Regency Inn fuera de Richmond. Como le faltaba dinero, usó la tarjeta de crédito de Bárbara para pagar la habitación. Una vez que se instaló, Christine comenzó a hablar con algunos de sus conocidos en línea para averiguar cuál sería su próximo paso. Entre estos destacaba Null, propietario de Kiwi Farms, quien llamó al desacreditado artista de cómics incrédulo ante las recientes revelaciones. Según Christine, él le dijo: «Realmente la has hecho esta vez, Chris. La has fastidiado». Chris Chan simplemente respondió: «¿Lo hice realmente? Probablemente sepas cómo progresó la historia desde aquí». El 1 de agosto, Chris Chan fue arrestado fuera de su hotel. Aunque anteriormente solo había un video en vivo de Ethan Ralph sobre el evento, luego se publicó un video de la cámara corporal policial que proporcionó un ángulo mucho más cercano y personal de lo ocurrido. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Christine Chandler. De acuerdo, ¿puedes salir un segundo? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es eso? Tienes una orden de arresto, ¿verdad? Oh. No empezarás, no lo harás. Si no luchas, te electrocutarán. Vale, bueno, escucha, voy a cumplir, pero me gustaría volver a mis cosas. En la transmisión en vivo original, era evidente que Christine estaba sorprendentemente animada considerando su situación. Pero esta perspectiva actualizada pintó una imagen mucho más sombría. Si bien es cierto, Chris Chan cumplió con todas las demandas del oficial, parecía tan desconectada de la realidad que no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. Ella le dijo muy francamente a las autoridades presentes que su esposo, Magic Chan Sonichu, estaba en la habitación con ellos y no parecía darse cuenta en absoluto de lo extraño que eso sonaría. Por cierto, si alguno de ustedes tiene... Sintiendo una sensación como de golpe en su pierna, ese es mi esposo, Magi-chan Sonichu, justo en el lado opuesto del campo del universo. Él está golpeándolos a todos, solo un golpe suave, solo para que sepa que él... Está aquí. ¡Hizo! Lo sintió, él te golpeó primero. Sí, entonces... No lo hice. Pero ya sabes. Mucho más, esposo. Christine también sonó increíblemente preocupada por lo que sucedería con sus posesiones, específicamente su medallón Sonichu, que insistió en que necesitaba usar una vez que fuera trasladada a la cárcel, y lo comparó con una reliquia religiosa. Posteriormente, la escoltaron desde el cuarto de hotel hasta la patrulla que aguardaba, capturando las imágenes que se han viralizado desde entonces. Esta sería la última cosa que muchas personas verían o escucharían de la personalidad de Internet durante mucho tiempo, y muchos asumieron que sería el fin de la saga pública en curso de su vida en general. Sin embargo, el creador de Sonichu no estaba del todo aislado. Después de ser trasladada a la cárcel regional de Virginia Central, fue visitada por su consejera pastoral, Rocky Shoemaker, quien había permanecido leal a la familia Chandler en las buenas y en las malas. Pero incluso con apenas un amigo en el mundo, Christine nunca creyó que estaba realmente sola. Gracias a sus delirios cada vez peores, pudo imaginar a Magi-chan Sonichu a su lado en todo momento. Cuando Shoemaker vino a visitarla a la cárcel, ella siguió el juego, fingiendo poder ver al erizo mágico de pie en la habitación con ellos. Se debate si este comportamiento empeoró aún más el estado mental de Christine, pero en este punto, la mayoría cree que ella estaba demasiado perdida para ser salvada. Esta era su realidad actual, sin vuelta atrás. A pesar de su inagotable imaginación como compañía, era evidente que el aislamiento afectaba a Chris Chan.
Había pasado los últimos 20 y tantos años de su vida pudiendo expresar sus pensamientos a una amplia audiencia de personas en la World Wide Web que escuchaban cada palabra, por irónico que pudiera haber sido su disfrute. Necesitaba una salida para expresarse, aun si solo ella podía leerlo. Después de algunas noches tras las rejas, tomó un bolígrafo y papel y comenzó a llevar un diario detallado de sus experiencias tras las rejas. Este diario, al que se nos ha dado acceso exclusivo completo, simplemente se titulaba Los registros de la diosa. Finalmente capaz de reanudar después del resultado de la gran apuesta, como estamos viendo, fui arrestado. Lo jugué honesto y natural porque estaba contando y apreciando mis bendiciones. No peleé, discutí ni grité a la policía. Me quejé felizmente, ya que he previsto a largo plazo y la imagen más grande para mí y los colectivos entre ambas mitades del universo, este resultado particular, y tuve mis opciones. Sentí que esto era lo más seguro y sanador para mí y para todos. Al principio, Christine parecía muy en paz con su situación actual. Quizás esto se debía a su confianza en que pronto sería liberada debido a la inminente finalización de la fusión dimensional. Pero esa confianza se vio sacudida el 5 de agosto, cuando Christine asistió a su primera audiencia de fianza junto a su abogado de oficio David Hallberg. La fianza fue negada por ahora debido al número minoritario de falsificadores y odiadores entre mi rebaño y seguidores del colectivo. Al menos, eso es lo que Chris Chan dijo en las páginas de los registros de la diosa. Según un reportero que asistió a la audiencia, sin embargo, el artista de Sonichu interrumpió repetidamente los procedimientos, incluso después de que tanto el juez como su abogado le pidieron que no lo hiciera. Entre estos arrebatos, hubo múltiples instancias en las que Christine exigía que se le devolvieran sus pertenencias de la habitación del hotel, afirmando que no se sentiría segura hasta que las tuviera. Además, también desvió la audiencia con un aparente non sequitur en el que anunció que era famosa en internet. Con sus esperanzas de lograr la libertad pronto destruidas, Christine regresó a su celda con un nuevo sentido de soledad. Sin embargo, Christine aún tenía cierto acceso al mundo exterior. A pesar de que no podía usar internet, pronto descubrió que podía ponerse en contacto con las personas a la antigua, a través del correo. La primera carta de la cárcel fue enviada a un destinatario desconocido, pero era un mensaje para Null. La mayor parte de ella era Christine insistiendo en sus habilidades divinas y la llegada de la mercancía dimensional, dando al público la mejor visión de su psique que habían obtenido en semanas. Soy literalmente el verdadero jugador 1, el único avatar, y este cuerpo, mi mente en todo, es el cuerpo de un dios, y soy literalmente también Jesucristo mismo, completamente reencarnado y completamente despertado. Siéntete libre de tomar cualquier fotografía original sin alterar de la cara, el cuello y el área del hombro-pecho de mi cuerpo donde no estaba usando las gafas. Luego, edita la foto para agregar una barba, bigote y patillas marrones de apariencia natural. Ahora coloca esa foto junto a cualquier imagen de Jesús en la cruz o fuera de ella. En la fotografía di para ti mismo: Además, Chris Chan también aprovechó la oportunidad para explicar más a fondo su relación con Bárbara según su nueva extensión del cristianismo. Emmanuel, Dios por encima de todos los demás dioses y diosas y uno de mis mentores, ella misma me ha considerado para sanar, limpiar y liberar a Bárbara de todos sus pecados y arrepentimientos pasados y mejorar sus habilidades directa y personalmente como su diosa. Nos acurrucamos, nos unimos en alma y conversamos. Con sentido y emocional y mentalmente de apoyo y curativo. Hice lo que había hecho por y con unos pocos elegidos en Israel hace más de 2000 años al limpiarlos. Presumiblemente, esto se pretendía como una negación de haber tenido relaciones sexuales con su madre, pero es difícil discernir exactamente lo que estaba tratando de decir debido a que estaba escrito en ese dialecto cristiano único. La misma excusa de unión de almas se repite también en los registros de la diosa, por lo que parecía ser la historia con la que se estaba quedando por el momento, pero más sobre eso más tarde. Christine envió muchas de estas cartas durante su tiempo encarcelada. Algunas de ellas eran para fans legítimos, algunas para trolls, pero casi todas ellas llenas hasta el borde con estos extraños garabatos religiosos.
Otro ejemplo notable de estas comunicaciones incluyó la interpretación de Christine sobre el cristianismo y el islam. El Corán está en todas partes. No es para ofender o hacer burla, pero solo hay algunas nuevas perspectivas y toma mucho de la Biblia. El Corán es a la Biblia lo que Family Guy es a los Simpsons. También hizo múltiples referencias comparando a Null y Judas, continuando con el tema de ella siendo la reencarnación de Jesucristo. Extrañamente, hay varias cartas en las que Christine pregunta quién sería el mejor besador entre Null y Judas, y hasta el día de hoy nadie puede entender exactamente por qué estaba tan obsesionada con esa pregunta. No obstante, estas cartas no fueron los únicos contactos humanos de Chris Chan en ese periodo. En los registros de la diosa, ella describió sus dificultades al tratar con los otros prisioneros. Un verdadero comodín, un humano agresivo llamado Charlie Sprouse constantemente golpea su puerta de la celda al menos 10 veces, gritando ruidos de gallo y demás. No trae paz en absoluto. Christine escribió frecuentemente sobre este individuo en su diario, ya que Charlie aparentemente era una fuente constante de molestia para ella. Ella también escribió sobre alguien a quien solo se refería como Ramos, quien era culpable de hacer una cantidad similar de ruido. También había una tercera reclusa sin nombre descrita solo como la dama poseída que grita, quien Christine afirmó que hizo un gran desastre con sus heces por toda su celda, requiriendo que la escritora usara una máscara solo para bloquear el olor. Pero los compañeros de arresto no fueron los únicos que causaron angustia a Chris Chan. A medida que su encarcelamiento continuaba mucho más tiempo del que había anticipado, comenzó a anhelar la atención de su audiencia en línea. Entró en múltiples discusiones con los guardias, exigiendo que le devolvieran su tecnología y amenazando con maldecirlos con flatulencia severa si no cumplían. Cualquiera que intente negar a Christine y o cuerpo de su tecnología, internet y teléfono caerá inmediatamente con gases pesados y caerá espontáneamente. Alabado sea Jesucristo. Y Sonichu. Esta amenaza relacionada con el gas es algo que se repite bastante a menudo en los registros de la diosa. Aunque esto por sí solo podría haber sido solo una anécdota divertida, las cosas se oscurecieron significativamente el 8 de septiembre, cuando Christine fue trasladada temporalmente a una celda mucho más pequeña y sin ventanas dentro del ala de salud mental de la cárcel, después de supuestamente afirmar que se quitaría la vida si no se restauraba su acceso a Internet. Por su forma de expresarse, no está claro si realmente planeaba hacerlo, pero los funcionarios de la cárcel debieron tomarlo en serio de todas formas. Esta sería la última vez que Chris Chan intentaría usar un método tan extremo para obtener lo que quería, pero estaba lejos de ser el último ejemplo de su salud mental en constante deterioro. Como quizás recuerdes, alrededor del 2020 hubo un largo periodo durante el cual Christine afirmó haber intercambiado cuerpos con su personaje Sonichu. En ese momento, parecía ser solo otra peculiaridad de personalidad del lolco más querido de Internet. Pero en la cárcel se convirtió en otro de sus muchos mecanismos de afrontamiento autodestructivos. A medida que las semanas se convertían en meses, sin liberación a la vista, Chris Chan comenzó a afirmar que cada vez más espíritus de otros universos estaban poseyendo su cuerpo mientras su verdadera alma viajaba a Quickfield para supervisar la fusión dimensional. Comenzó con sus cónyuges ficticios, Kryzel y Magic Chan, antes de expandirse a una gran cantidad de otros personajes de Sonichu. Pronto también entran en la refriega figuras religiosas, como la diosa Emmanuel y el mismo Jesucristo. No está claro cómo pudo poseer a Christine cuando ella ya se había afirmado a sí misma como la reencarnación de Jesucristo, pero me desvío. Otro detalle interesante que se menciona frecuentemente en los registros de la diosa es que Christopher, Christian y Christine, los tres nombres por los que Chris Chan ha pasado legalmente a lo largo de su vida, se afirma que son entidades separadas dentro de su mente. Christopher y Christian nunca realmente toman control de su cuerpo, y es muy poco probable que esto tenga sentido completo para alguien que no sea la creadora de Sonichu ella misma. Pero es una de las reflexiones más provocativas que se ofrecen en las páginas de este diario. De todos los docenas de personajes que pilotaron el cuerpo de Christine durante su estancia en la cárcel, hubo uno que destaca entre la multitud: Amber McLean. Para los fanáticos de Danny Phantom, Amber es un personaje recurrente, pero para los estudiosos de la degeneración en Internet, su nombre adquiere un nuevo significado. Lo que debe entenderse es que Amber era el personaje favorito de Randy Stair,
un joven transgénero obsesionado con Danny Phantom que se embarcó en una serie de asesinatos en nombre de su programa de televisión favorito en Tunkhannock, Pensilvania. En el pasado, Christian no ha mostrado ninguna predilección particular por Danny Phantom, y Ember es un personaje tan nicho y oscuro de la serie que las probabilidades de que el artista de Sonichu elija interpretarla por pura coincidencia son escasas. Curiosamente, cerca de la época en que este personaje animado se volvió parte regular de las personalidades alternas de Christine, se filtró un audio que ella había grabado en noviembre de 2020 canalizando el espíritu de Randy Stair. Ella está en este cuerpo conmigo, así que la voy a dejar hablar ahora. Esto es... Randy Stair. Y Drew Blaze. Esta no es la única vez que Christian ha mostrado interés en el tirador masivo. De nuevo, en noviembre de 2020, ella descubrió una serie de documentales ahora eliminada de un creador llamado Sean Walker, también conocido como The Wildcat, quien también estaba bastante fascinado por el asesino. Los dos finalmente se comunicaron, combinando sus intereses comunes y participando juntos en un juego de roles sobre Randy Stair. Es importante destacar que la curiosidad de Christine sobre el asesino no provenía de sus crímenes, sino de sus creencias similares de que los personajes ficticios existían dentro de su propia dimensión alternativa. Mientras que la creencia general entre los Christorians es que el Wildcat era solo otro troll tratando de jugar con la cabeza de Christine, hay algunos que creen que él es tan delirante como ella. De hecho, Walker era una de las personas que intentaba ayudar a Christine convenciéndola de cortar lazos con Isabella Jenke después de la filtración de la llamada telefónica. Christian y Sean Walker no han estado en contacto desde el arresto, convirtiéndose en otra persona que ella consideraba un amigo y que nunca volvería a ver. Ahora nos dirigimos a un parque de algún tipo, así que simplemente estamos siguiendo mostrando la tarjeta que dice Sonichu en ella. Oh, vaya. Tengo dos, ¿tienes? Dos teléfonos. Tengo dos teléfonos, uno para los trolls y uno para mi casa. Tengo dos teléfonos, uno para los chicos y uno para mis amigos. ¿Crees que necesito dos? ¿Teléfonos? Estoy tan emocionada. Ring, 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 ring. Ring, ring. Muy bien. Estás sintiendo esto ahora mismo. Tú y yo estamos intercambiando energía. ¿Todavía puedes curar a las personas a través del tacto? Sí, como pude hacer con tu camarógrafo antes. Vamos a cambiarte temporalmente al rojo. ¿Sientes un pinchazo? Un poco. Para los demás, vivo solo aquí. Me ocupo de las facturas y todo. Digamos que tengo a alguien que me ayuda con los detalles de los impuestos. Pero aparte de eso, estoy decente. Estoy bien. ¿Cómo fue tu experiencia en la cárcel durante todo ese tiempo? Muy meditativo. Pude desconectarme de la tecnología e internet durante ese tiempo y encontrarme a mí mismo. Y eso es lo que se trata de desarrollar tu madurez personal. Es tu búsqueda del alma. Entonces, una pregunta que tenía es, ¿sabes? Saliste bajo fianza. ¿Pudiste salir bajo fianza en algún momento? ¿Alguien te sacó bajo fianza? No estoy seguro si... No creo que eso sea lo que recuerdo correctamente. No creo que fuera una opción. Sí, obviamente esta circunstancia realmente no tenía a nadie en ese momento, bla bla bla. Sí, obviamente estoy usando la referencia de Seinfeld, bla bla bla. Así que aquí está mi parafraseo del primer ciclo. Así que mientras me estrellaba en las frías aguas oscuras del Atlántico me di cuenta de algunas cosas. Sé a dónde voy, pero solo tengo una idea de cómo llegar. B, el agua salada pica, pero puedo nadar y ver. C, no debería estar aquí ahora mismo, pero estoy aquí. ¿Por qué? Porque me traicionaron y todavía no sé si quien va a Barakister Josh, señorita Barakis, o Josh Moon o Judas lo llevo. Sí, sé que has dicho que Josh Moon es una reencarnación de Judas. ¿Todavía sostienes eso? No dije que fuera la reencarnación de Judas, solo me gusta la comparación. De acuerdo. De todos modos, ¿cuándo volviste a ponerte en contacto con ella? ¿Se te permitió justo después de salir de la cárcel? Sí. Obviamente. Sí. Después... De eso, de los cargos que abandonamos. Y para dejar esto claro, nunca deseé la muerte de Bárbara. Jamás hice eso. Estaba haciéndolo en la línea preliminar general en algo como, ya sabes, ya sea durante el futuro cercano, justo como años en el futuro cuando eso sucedería con Bárbara. Pero nunca deseé un punto final. Dices en esta línea de tiempo, lo que sabes por lo que fuiste arrestado, No, eso no sucedió en otra línea de tiempo. Sería una muy distante. El efecto que surgió de la manifestación de la mente de Bella, cuando ella inventó esa ficción de rol por una cosa, y también eso estaba entre las fanfics de emparejamiento entre los fans de Myths.
que tengo que surgieron incluso años antes de eso. Entonces existe una línea de tiempo en la que nunca has estado, ¿es correcto? Nunca estuvimos en esa línea de tiempo. Muchas personas se preguntan si esa línea de tiempo nunca se fusionó debido a la emergencia interdimensional o algo similar. Sí, obviamente, como puedes buscar en línea y preguntarle a cualquier psíquico, la línea de tiempo cambia aquí y allá, a veces cruzando a otras líneas de tiempo, pero no cruzó a esa, y la única forma en que lo hizo fue para Bella en ese punto. Cualquier orden judicial que anteriormente les había impedido interactuar fue levantada aproximadamente un mes después del arresto, permitiendo a la madre y a la hija hablar por teléfono el 28 de septiembre antes de visitarse en persona aproximadamente una semana después. Aunque este debería haber sido un momento monumental para ambas, ya que finalmente pudieron reconciliarse con un evento tan transformador en la vida, Christine dedicó muy poca atención a estas conversaciones en los registros de la diosa, siendo sus principales preocupaciones el estado de sus pertenencias. Bueno, Finalmente ocurrió. Bárbara llegó de visita. Creo que del viaje de Bárbara a Henrico Jalen Regency Inn, los 2 teléfonos y el iPad de Christine están seguros en casa. En mi opinión, las consolas de videojuegos también se quedaron en casa. Sin embargo, por los ejércitos del cielo, todo lo que se ha confiscado del templo Sadachu debe ser devuelto allí inmediatamente, y los policías que robaron esos objetos y toda su estación de policía, y quien quiera que tenga estos objetos en este momento, serán castigados o masacrados por los soldados del cielo. a pesar de lo que sabemos sobre Chris Chan, sigue siendo extraño verla mucho más preocupada por el estado de sus videojuegos que por el bienestar de su anciana madre que vivía sola por primera vez en décadas. Es posible que hayas notado que la casa de Chandler se refiere como el templo Sonichu. Esto se relaciona con otro aspecto de los registros de la diosa que ya hemos mencionado brevemente. Verás, aunque está parcialmente construido como un diario de prisión, Christine parecía mucho más enfocada en escribirlo como una especie de Biblia para su nueva religión, denominada cristianismo neo-espiritual. Este sistema de creencias está muy relacionado con la leyenda de Quickville y la fusión dimensional, por lo que es casi incomprensible para cualquiera, excepto para Christine o los cristorianos más dedicados. En los registros de la diosa, existe una lista de mandamientos para los cristianos neo-espirituales. En uno de los mandamientos, ella afirma que todas las formas de sexo y unión de almas, incluyendo el incesto, eran aceptables dentro de su religión. Podrías recordar que, mientras Christine niega vehementemente que haya habido alguna actividad sexual entre ella y Bárbara, ha descrito repetidamente lo que hicieron como unión de almas. Dado que este acto se clasifica junto con el sexo, esto todavía deja la puerta abierta para un nivel preocupante de duda. También hay múltiples instancias de Chris Chan rezando a lo largo de los registros de la diosa, específicamente pidiendo ser teletransportado de vuelta a casa al templo Sonichu inmediatamente. Con el paso del tiempo y a medida que el autoproclamado Mesías se volvía cada vez más desesperado, estas oraciones se volvían cada vez más desquiciadas. Aún estando en prisión, Chris Chan nunca estuvo totalmente confinado. Prácticamente cada página de los registros de la diosa está llena hasta el borde con sus experiencias de proyección astral a Quickfield, con el fin de ayudar en la fusión dimensional o cualquier otro problema multiversal que pueda surgir. En su mente, ella estaba embarcándose en aventuras sin límites, incluyendo a todos los personajes ficticios que uno podría imaginar. Pero estas historias a menudo se yuxtaponían con un relato de lo que su forma física, a la que se refería como una entidad separada llamada cuerpo, estaba haciendo durante ese tiempo. Esto solía significar estar en su celda todo el día jugando solitario. No importaba lo que pudiera hacer dentro de su mente, eso no cambiaba el hecho de que todavía estaba encerrada detrás de las barras sin esperanza de salir pronto. En cierto modo, parecía comprenderlo. Sin embargo, Christine mantuvo vivo el sueño. Hasta sus sencillos juegos de solitario se volvieron parte de su creciente leyenda. En los márgenes de las páginas del registro de la diosa, ocasionalmente escribía qué cartas repartía primero cada día, pareciendo adivinar algún tipo de gran significado cósmico de ello. Eventualmente esto también se extendió a los números en sus navajas diarias también. No es como si sus escritos se mantuvieran exclusivamente en el mundo de la ficción. Ocasionalmente, los eventos del mundo real se filtrarían en la tradición sobre Quickfield y la fusión dimensional.
Por ejemplo, hay un pasaje en el que Chris Chan parecía insinuar que la pandemia global había comenzado en realidad en otra línea de tiempo antes de infectar la nuestra debido a una maldición. También escribía frecuentemente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, pareciendo creer que los ataques del mundo real estaban causando grietas en la línea de tiempo y causándole angustia espiritual. Al menos, eso es lo mejor que puedo deducir, ya que a menudo puede ser increíblemente difícil descifrar exactamente lo que Christine está tratando de decir con respecto a la fusión. Con mis sentidos psíquicos aún más agudizados, terminamos sintiendo picos de presión arterial varias veces, ya que el cuerpo literalmente se iluminó como una bombilla y tuve que concentrarme conscientemente y mantenerme bien anclado para resistir. Como se confirmó más tarde en la estación de noticias de radio TOP 107.7 frecuencia modulada, se lanzó un cohete durante ese tiempo y una grieta literal y una tormenta solar impactaron el cohete y sacaron a 40 satélites de su órbita hacia la atmósfera terrestre. Sí, otra señal meta del ataque de Putin en la Tercera Guerra Mundial. Sobre Ucrania. El 11 de noviembre de 2021, Christine se presentó nuevamente ante un juez para otra audiencia. Aunque esto finalmente terminó en otra prórroga, después del hecho, su abogado propuso una idea que enfureció al recluso. También hablé con David Hellberg. Mencionaron la idea de enviarme a una instalación en Pensilvania para ayudarme. Mi cuerpo decía, al diablo no, envíame a casa al templo Sonichu ahora, o apocalipsis prematuro. Dije eso en voz alta al juez. Mi cuerpo reaccionó y se volvió ritualista en la celda temporal de la oficina del sheriff de Rackersville. Este arrebato pareció hacer que las autoridades creyeran que Christine estaba drogada, ya que al regresar a la cárcel se horrorizó al descubrir que su celda había sido inspeccionada minuciosamente y se habían confiscado algunas de sus pertenencias. Dado que estos consistían principalmente en reliquias sagradas de Sonichu hechas de platos de papel reciclados y vasos de poliestireno, también es muy probable que estos simplemente se confundieran con basura y se tiraran. Christine no respondió de manera amable. Esa perra literalmente robó de mí, Dios, y va a ser castigada severamente por los soldados del ejército del cielo esta noche. Dejen que todos conozcan estas revelaciones divinas y verdades sobre mí, y estos eventos actuales en la pérdida de este policía ladrón ahora. En este punto es muy probable que Hellberg comenzara a cansarse de su cliente. Otro ejemplo que describió Christine fue un incidente en el que la regañaron por firmar repetidamente documentos legales como el Sonichu de Chris Chan. Lamentablemente nada mejoró después de ese momento. Christine continuó escribiendo sobre sus fantasías delirantes en los registros de la diosa a diario, llenando sus páginas con anécdotas cada vez más preocupantes. En una ocasión describió haber tenido un sueño en el que se encontraba con una de sus amigas de la escuela secundaria, la amiga tipo Patty Peppermint, Tiffany Gowan ella misma. Ahora, acercándose rápidamente a sus 40 años, Chris Chan todavía no podía dejar ir sus queridos recuerdos de la escuela secundaria, y dada la distorsionada visión de los sueños y la realidad del creador de Sonichu, era perturbador verla tener fantasías tan específicas sobre una persona con la que no había hablado en 20 años. También escribió sobre una ocasión en la que sus diversas almas viajaron a Quickville, lo que provocó que su cuerpo entrara en un estado de coma durante un período de tiempo prolongado. Aunque probablemente no estaba tan inconsciente como la elección de palabras lo hacía sonar, ya que también describió que veía y oía a los guardias de la prisión burlándose de ella mientras estaba fuera de sí. En otro incidente, a medida que su distinción entre hecho y ficción continuaba desdibujándose, Chris Chan describió una mañana en la que una compañera de prisión dio a luz en medio del desayuno. La contraparte de esta reclusa en C-197 estaba embarazada de 3 meses, pero murió hace 6 meses. Ella y las almas del niño emigraron aquí, pero ambas entraron en el bebé, por lo que el bebé tiene 3 almas en él al llegar. Además, con los eventos recientes, los demonios han estado merodeando por la cárcel. Ese bebé llegó también con un demonio dentro, y este niño es literalmente una bomba de paradoja en marcha, ¿no? Destinado a quedarse mucho tiempo. Con todos estos numerosos ejemplos en mente, no debería sorprender que, en febrero de 2022, finalmente se decidió que Christine debería ser enviada a un centro de salud mental para evaluar si estaba apta para enfrentar un juicio.
Sin embargo, dada la naturaleza generalmente lenta de la burocracia gubernamental y la pandemia en curso, aún pasarían algunas semanas antes de que ella pudiera ser realmente trasladada. Mientras tanto, las cosas parecían mejorar, ya que la autoproclamada Mesías realmente comenzó a hacer algunos amigos en la cárcel. El primero de estos fue un hombre llamado Travis, a quien Christine describió como judío y posiblemente autista. Travis no solo accedió a comenzar a rezar con ella, sino que también la introdujo a la opción de comida kosher de la cárcel. Chris Chan prefirió esto en gran medida a las ofertas de comidas normales, y por lo tanto solicitó la bandeja kosher a partir de ese momento, citando su genética judía del 0.01% como la razón por la que calificaría. Christine también mencionó a otra amiga llamada Carrie. Aunque no se dan más detalles sobre esta persona, destaca como una de las pocas interacciones con reclusos no hostiles que tuvo. Finalmente, el 28 de febrero de 2022, Christine Chandler fue enviada a una estancia prolongada en el Hospital Estatal del Oeste. Desafortunadamente, tenemos muy poca información sobre su experiencia allí. Lo que se debe entender es que los registros de la diosa fueron escritos y completados en volúmenes, generalmente constando de aproximadamente 100 páginas cada uno. Al completar un volumen, Christine se los entregaba a su madre para su custodia en el templo Sonichu. Sin embargo, el volumen 5, que catalogaba toda la estancia de la diosa en el estado occidental, fue trágicamente expuesto al agua y dañado irreparablemente, volviéndose un medio perdido. Sin embargo, basándonos en las futuras entradas del registro de la diosa, es seguro decir que Chris Chan no disfrutó su tiempo allí. Dado que no tenemos mucha información sobre la vida del creador de Sonichu durante este periodo, mientras tanto, echemos un vistazo rápido a lo que le estaba sucediendo a la persona que la envió a prisión, en primer lugar, Isabella Loretta Janke. Después de algunos intentos de pánico por despistar a la gente tras la publicación de la conversación telefónica, su identidad fue pronto descubierta y su historia fue minuciosamente investigada. Según informes, ella era estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas y ya tenía una reputación muy negativa en todo el campus. Isabella administraba un servidor de Discord llamado Club de Ajedrez, donde ella y sus amigos se burlaban de sus compañeros y participaban en todo tipo de degeneración imaginable. Algunas de las publicaciones más atroces de este servidor se han filtrado en línea. Se afirma que el apodo en línea de Isabella era Red Pilled Single Dad. Muchos de los mensajes aquí son lo que esperarías ver de un grupo de señores del borde de internet. Los insultos raciales, la transfobia, las bromas sobre agresiones sexuales y las imágenes gore eran comunes y se difundían frecuentemente entre ellos. Lo que resultaba particularmente perturbador en el servidor del club de ajedrez era la inclinación de Isabella por maltratar a los animales. Parecía disfrutar mucho hablando de cuántos hámsters había matado de formas brutales. Como si eso no fuera suficientemente malo, también había un gato al que supuestamente sobrealimentaba para satisfacer sus fetiches. El grupo también utilizaba este servidor como un lugar para organizar acoso dirigido contra sus compañeros de la Universidad Tecnológica de Texas, usualmente personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer. Esto, en realidad, los convirtió en el objetivo de una investigación del título 9, aunque más tarde se abandonó ya que la escuela no pudo demostrar definitivamente quién estaba detrás de las cuentas. Esto es solo una muestra de los tipos de actos de los que se ha acusado a Isabella Janke, aunque vale la pena señalar que las acusaciones más graves de abuso tanto hacia humanos como hacia animales no se han demostrado más allá de toda duda que sean ciertas. Texas Tech confirmó que abrirían una investigación sobre ella después de la gran cantidad de informes que recibieron, aunque los resultados son desconocidos. Muchas personas especulan que Isabella ha podido evitar tanto las consecuencias de sus acciones como el escrutinio del ojo público debido a sus padres. No solo ambos son exmilitares, sino que su madrastra es miembro del servicio secreto. Algunos han teorizado que estas conexiones han suprimido cualquier información adicional sobre ella para que no se haga pública, pero eso no se puede afirmar con certeza. Sin embargo, no importa qué, estas acusaciones seguirán a la joven mujer por el resto de su vida y sin duda tendrán un efecto masivo en su avance. Así es. Ahora, vamos a tener a Christine en nuestro Airbnb. Intentamos obtener acceso a su apartamento, pero no se sintió cómoda con que fuéramos allí actualmente. También intentamos ver si podíamos hacer un viaje por carretera para ver a Barb, pero
No parecía estar en contra, pero no quería hacerlo ahora mismo, así que no sé, tal vez en otro momento, pero está claro que todavía tiene acceso a Barb, así que sí, nos quedaremos aquí y no sé, haremos un par de actividades, tal vez cocinemos un poco, tal vez dibujemos un poco y veamos a dónde nos lleva el día. Hola, Christine, pasa. Sí. Hola. Hola espectadores, esa vista es espectacular. ¿Qué te gustaría dibujar el día de hoy? Voy a hacer un dibujo simple de Sonichu y Rosie para mantenerlo sencillo. Disculpa, ¿cuántos dibujos de Sonichu crees que has hecho hasta ahora? Un número bastante grande. ¿Tú? Cuando realizas compras en Etsy, es probable que la calidad varíe entre cada compra, ya que los productos son hechos a mano. Entonces, ¿qué porcentaje de tu día dedicas a trabajar en la tienda de Etsy y a hacer los encargos? Hay una cantidad decente, aunque parte del trabajo se externaliza. Vaya, hago que Sonichu se vea un poco rudo, incluso desde la vista lateral. ¿Qué queda en tu antigua casa? ¿Todavía tienes alguna de las viejas colecciones? Un montón de las viejas colecciones, sí. ¿Cuándo visitaste ese bar por última vez? En realidad, a principios de este mes, un poco. Visito una vez al mes estos días. Entonces, ¿qué pasaría si alguien quisiera un Pickle Rick en una imagen como esta? ¿Cuánto extra costaría eso? Costo como una comisión. No puede poner un Pickle Rick en ese dibujo así, no funciona. ¿Qué pasaría si alguien quisiera pagar mucho dinero para hacerlo realidad? ¿Hay un precio o simplemente tienes el mérito artístico? Bueno, nunca lo harías por $1.000.000. Mérito. Ti. Con mis cumplidos, muchas gracias. Hablaste un poco sobre Andy Warhol. ¿Crees que eres mejor que él o estás al mismo nivel? ¿Qué sientes? Diría que decentemente al mismo nivel, aunque más extrovertido socialmente. ¿Tienes límites de lo que dibujarás? Sí, definitivamente tengo mis límites. Definitivamente nada NSFW y no gore. Quiero decir, solo como regla general, si no puede ser transmitido en Nickelodeon o Cartoon Network. No, ¿qué pasa con Adult Swim? Adult Swim no cuenta en eso, ¿está bien? El 3 de mayo de 2022, Christine Weston Chandler fue devuelta a la cárcel regional de Virginia Central mientras continuaba esperando el juicio. Al llegar, se le tomó una nueva foto policial que se difundió de inmediato por internet. La gente notó rápidamente lo diferente que se veía ahora en comparación con antes de su arresto. Estaba más delgada, sus ojos más hundidos con bolsas oscuras debajo, y la esperanza y la alegría parecían haber sido completamente eliminadas de su rostro. Las cosas tampoco iban bien para los Chandlers fuera de la cárcel. En noviembre de 2021, Bárbara estuvo involucrada en un accidente de coche después de supuestamente no ceder el derecho de paso, lo que resultó en la fractura de 2 de sus costillas y la destrucción total de la camioneta de la familia. Finalmente se determinó que ella era la culpable y fue multada con $30 más $76 en costos de tribunal. Esto llevó a muchos a cuestionar por qué aún vivía de forma independiente. A partir de los videos más recientes de ella que se habían hecho públicos, parecía obvio que no estaba en un estado mental adecuado para cuidarse a sí misma al llegar a sus 80 años. Para cuando el creador de Sonichu volvió a la cárcel, todos los involucrados parecían desear que todo este calvario terminara. Christine quería ir a casa. David Hallberg claramente estaba cansándose de lidiar con este cliente en particular, y el gobierno local estaba perdiendo la paciencia con las decenas y decenas de llamadas que recibían semanalmente sobre Chris Chan. Aunque aún no había sido absuelta de sus cargos, en junio de 2022 comenzaron a tener lugar conversaciones serias sobre planes potenciales para enviar a Christine a casa, después de una breve estancia en una casa de transición. Dado que la única evidencia era la llamada telefónica de Isabela, y tanto el acusado como la supuesta víctima negaron repetidamente que el delito hubiera ocurrido, los fiscales sintieron que un juicio completo no valdría la pena, por lo que la solución parecía ideal para todos. Sin embargo, había un solo problema. El tribunal todavía tenía una condición especial en la que Cristina no podía vivir con su madre, y Bárbara se negó a abandonar su hogar. Bárbara, hasta el día de ayer, no solo sigue viva y lo suficientemente bien, sino que también se mantiene obstinadamente en el templo Sonichu. Basta decir que esta noticia ha puesto nuestro cuerpo y mente en un estado mental un poco frenético, que tuve que expulsar la energía y entidad de esa frustración adicional. Por lo que parece, Bárbara no estaba haciendo esto en un intento deliberado de complicar las cosas. Ya estaba lo suficientemente angustiada viviendo sin su hija, y ahora la perspectiva de dejar el lugar que había llamado hogar durante tantos años era simplemente un puente demasiado lejano.
La idea de mudarse a una comunidad de jubilados se le propuso varias veces, pero Barb rechazó rotundamente. Todo lo que quería era volver a su vida con Christine antes de que todo esto sucediera, y no parecía entender por qué eso ya no era una posibilidad. Esto fue una frustración continua para Chris Chan, quien escribió sobre su batalla de voluntades contra su madre varias veces en más entradas del registro de la diosa. Sus opiniones aquí son mixtas. En el fondo, Lottie realmente quería volver a casa con Barb todavía allí. ¡Buen cielo! Francamente, sabemos que estar de nuevo en presencia de Barb no solo sería emocionalmente pesado, sino extremadamente incómodo y profundamente desconcertante, especialmente con lo poco que queda de Bárbara en Barb. Además de eso, ella también expresó sus sentimientos respecto a la mortalidad de su madre. Bárbara está en una forma de rosa masticar, cuerpo en la mitad de la Tierra, C-197, y el cuerpo humano que vive en el templo Sarachu y persiste es una forma de alma parcial o una cáscara de sí misma. Nosotros y nuestro cuerpo aún no podemos evitar llorar una vez más por la pérdida inminente del cuerpo humano de Bárbara. Este fue uno de los pocos momentos de claridad de Christine en mucho tiempo. A pesar de las capas de leyendas que había creado para protegerse de la realidad, ella todavía, en algún nivel, parecía entender que una vez que Bárbara muriera, eso sería el final. No habría vida eterna como Rose Chu en Quickville. Su partida dejaría a Christine en total soledad. Mientras tanto, en Internet, el mundo de Chris Chan estaba experimentando un breve aumento de popularidad sin que ella tuviera que hacer nada en absoluto. En agosto de 2022 se publicó en Twitter una captura de pantalla de Furshan que afirmaba que Christine había escapado por una ventana del baño durante una audiencia judicial y estuvo prófuga durante 5 horas. Muchas personas se interesaron en esta historia y la creyeron literalmente. Dado que estaban tan ansiosos por cualquier nueva actualización de Chris Chan, los rumores se dispararon desde allí. Cuando la gente comenzó a informar que se había unido al notorio narcotraficante El Chapo y que ambos se dirigían a la frontera canadiense, aunque estas afirmaciones fueron rápidamente desacreditadas, se trataron como evangelio en su momento debido a lo extendido que se volvió el meme. De hecho, hasta el día de hoy, muchas personas aún creen el rumor original de que Chris Chan escapó de la custodia policial, ya que se sigue mencionando ocasionalmente en las discusiones sobre la leyenda de Internet. Así que si eres una de esas personas, permíteme ser el que te diga definitivamente, no, Chris Chan nunca se escapó de la cárcel. Dado que Christine aún estaba encerrada y por lo tanto incapaz de participar en ninguna de las discusiones a su alrededor, para muchos estaba claro que había un vacío que necesitaba llenarse, y si Chris Chan no podía estar en Internet, al menos podríamos tener lo siguiente mejor. El 6 de diciembre de 2022, un usuario de YouTube con el nombre de Sichan Sonichu Quick subió un video afirmando ser un viejo enemigo del lejano pasado, Liquid Chris. Yo soy el verdadero y yo creé el Sonichu y los cómics de Rosichu. Y yo sé que no he hecho ningún video de YouTube en mucho tiempo, pero hay una explicación para eso, pero eso no está en este video, estará en otro. En este video afirmó que su razón para regresar después de todos estos años era para combatir el surgimiento de otra personalidad notoria en línea con el nombre de Cyrax, quien se había referido a sí mismo como el próximo Chris Chan. Poco después subió otro video en TikTok revelando su rostro, pero ambas publicaciones fueron borradas. Solo el video original de YouTube se archivó correctamente. Este supuesto regreso provocó un debate entre los observadores de Chris Chan, con muchos en desacuerdo sobre si este era realmente el verdadero y honesto Liquid Chris. Aquellos que creían que era un falso señalaron otra teoría popular que decía que el Liquid original era en realidad un hombre llamado Christopher Dugworth, quien desde entonces se había convertido en médico. Incluso se publicó un TikTok un mes antes de esto que parecía indicar que se había casado con Casey, la chica con la que había troleado a Chris Chan todos esos años antes. Sin embargo, nada de esto se puede probar con certeza. La persona detrás de la cuenta de TikTok desapareció tan rápido como llegó y por lo tanto nunca ha proporcionado una prueba definitiva de que él es el verdadero Liquid Chris. Otro evento importante durante esta era tuvo muy poco que ver con Christine misma, pero fue algo que le dio mucha alegría. Fue alrededor de este tiempo que el infame streamer político Keffels estaba librando una guerra contra Kiwi Farms,
un sitio web cuya intención original era documentar y burlarse de Chris Chan. Keffels logró que los proveedores de servicios dejaran de apoyar el formulario por un tiempo, algo que Christine celebró en los registros de la diosa al enterarse de ello. Josh Noel Moon atacó directamente a una persona transgénero famosa y esta respondió contundentemente. Denunciaron a Kiwi Farms y a Noel, el sitio del foro Kiwi Farms, que comenzó puramente como un sitio de foro de odio a Christian Weston Chandler, desaparecido, completamente, limpio. Buen santo, adiós. Y nada se respaldó de Kiwi Farms, así que nunca podrán volver con el odio y la toxicidad pasados contra mí. Por supuesto, Kiwi Farms finalmente volvió a estar en línea y volvió a su actividad habitual. Así continuaron las cosas durante el siguiente año aproximadamente. El caso de Christine se le concedió aplazamiento tras aplazamiento, con múltiples ideas que se propusieron sobre qué hacer exactamente con ella. Basándose en algunos de los papeles que estaba usando para escribir páginas de los registros de la diosa, se puede ver que la mantenían en el área de segregación administrativa de la cárcel para la seguridad de los reclusos y para garantizar la seguridad y control de la instalación. En resumen, la mantenían aislada de la población general de la cárcel, aunque las razones solo podemos especularlas. A medida que pasaban los meses, Christine se mostraba cada vez menos interesada en detallar su vida diaria en su diario. No es difícil ver por qué. Su rutina diaria se había vuelto tan mundana que probablemente ya no quedaba mucho de qué escribir. Los volúmenes posteriores de los registros de la diosa estaban llenos de la densa leyenda de Sonny Chu, ya que eso se convirtió en su realidad diaria. El interés general en Internet también empezó a reducirse. Aparte de sus seguidores más acérrimos, nadie realmente se centraba en la actividad de la diosa Unidad Central de Procesamiento Ya. Incluso los ávidos Christorians tenían dificultades para seguir las actualizaciones de su vida, ya que los tribunales habían mantenido los detalles del caso bajo estricto secreto. Esto hizo que la siguiente gran actualización fuera impactante. El 27 de marzo de 2023 se informó en línea que Christine había sido liberada de la cárcel por orden judicial. Aunque esto era algo en lo que su abogado y aliados en el exterior habían estado trabajando durante casi 2 años en este punto, la noticia aún golpeó a Internet como un golpe inesperado en la cara. Debido al estricto control de la información, muchas personas habían asumido que el caso contra Chris Chan era irrefutable, y por lo tanto, ella no vería el mundo exterior nuevamente durante mucho tiempo. La principal preocupación compartida entre muchos espectadores era la seguridad de Bárbara, ya que desde una perspectiva externa no estaba claro exactamente dónde se alojaría Christine o cuánto acceso tendría a su madre. Solo era cuestión de esperar para ver cómo se desarrollarían las cosas. La creadora de Sonichu no regresó a Internet de inmediato, pero eso no significa que estuviera completamente ausente del ojo público. El 1 de mayo se publicaron imágenes en Reddit y Twitter mostrando a Chris Chan comprando en un Walmart en Midlothian, Virginia. También se subió un video a YouTube de ella saliendo de la tienda. Los fotógrafos mantuvieron su distancia y por lo tanto no tuvieron la oportunidad de hablar con la infame Lolco, como sería el caso con muchos avistamientos futuros. Esto llevaría a muchos a llamar a esto la saga del Bigfoot, ya que la gente estaba ansiosa por saber qué haría Christine con su vida después de la encarcelación. También se informó que fue vista subiendo a una furgoneta negra después de terminar de comprar, aunque en ese momento nadie sabía dónde se estaba alojando. Durante el resto del mes se publicaron cada vez más imágenes mostrando a Chris Chan de paseo en varias áreas del este de Virginia. Estos avistamientos eran bastante comunes. Fue vista jugando cartas en una tienda de hobbies, caminando fuera de una pizzería y comprando en varias tiendas. Un cajero que habló con ella incluso publicó uno de los recibos de Christine en línea, que había sido firmado como J. Chris Chan Sonichu. En otra ocasión, se publicó en Reddit una imagen del creador de Sonichu en el River Ridge Mall, en la que se le veía sentada con 2 individuos misteriosos. Fue en este punto que algunas personas comenzaron a resistirse contra la creciente fascinación por Chris Chan. Era una cosa cuando ella se exponía voluntariamente a Internet, pero tomar fotos de ella en secreto en público pareció a muchos espectadores un paso demasiado lejos. Argumentaron que si Christine no estaba publicando activamente en línea y en cambio estaba tratando de vivir su vida en privado, esos límites deberían ser respetados. Por supuesto, esta reacción no detuvo un flujo continuo de nuevas fotos que circulaban por la web. En junio, se vio al artista de Sonichu con un grupo de desconocidos en Williamsburg.
Esto solo causó más revuelo, ya que ahora personas inocentes, que no tenían nada que ver con la saga en curso, corrían el riesgo de ser arrastradas al vórtice de drama del que no tenían conocimiento. Las identidades de estos nuevos amigos permanecieron mayormente como un misterio. Todos excepto uno, eso es. La persona con la que Christine se veía más frecuentemente era una joven que solo fue identificada como Flutter debido a su amor por el personaje de My Little Pony, Fluttershy. Hubo cierta preocupación inicial sobre su edad, ya que parecía muy joven, pero desde entonces se ha establecido que tiene 30 años. Más allá de eso, sin embargo, no se sabía mucha información sobre Flutter más allá de las múltiples veces que se la vio caminando en público con Chris Chan, y en ese momento se la veía como nada más que una amiga platónica. Las cosas continuaron así durante los siguientes meses, mientras la gente continuaba fotografiando a Christine de manera voyerista cada vez que la veían en público. Aunque algunos se acercaron a ella para conversar, nunca pareció revelarse nada sustancial. No fue hasta el 8 de agosto cuando un juez desestimó oficialmente la acusación de incesto, poniendo fin definitivo a la prueba. Ahora, Internet tenía que sentarse y esperar con la respiración contenida para descubrir qué haría Chris Chan con su recién adquirida libertad. Sus peores temores parecieron hacerse realidad el 4 de septiembre, cuando el coche del autoproclamado Mesías fue visto estacionado en la entrada del templo Sonichu. Sin ninguna forma de saber qué estaba sucediendo realmente dentro de la casa, todo lo que los espectadores podían hacer era rezar para que no fuera más que una visita inocente entre madre e hija. El desistimiento de los cargos marcó no solo el fin de la llamada saga de la cárcel, sino también una nueva era de Christory, ya que la persona más documentada del mundo comenzó lentamente a regresar a la vida en línea. Al igual que sus avistamientos públicos, esto fue un goteo lento en lugar de una gran reentrada. Comenzó con la gente notando que se había iniciado sesión en su cuenta de Pokémon Go. Sin embargo, lo más interesante es que el 16 de agosto Christine comenzó a dar me gusta a muchas publicaciones en Twitter, causando un gran revuelo en las redes sociales. También subió un gran número de dibujos a su página de DeviantArt, aunque estos fueron subidos sin comentario. La mejor palabra para describir el ambiente en este momento sería ominoso. Chris Chan había hecho su presencia conocida repetidamente, pero no le decía una palabra a nadie. Era como si acechara en las sombras, observando constantemente, dispuesta a saltar sobre cualquiera en cualquier instante. La primera declaración pública de Christine, por así decirlo, ocurrió el 3 de septiembre, cuando una usuaria de Twitter llamada Helena publicó un mensaje que había recibido del creador de Sonichu, junto con una selfie. Lo siento por no responder, pero he estado manteniendo un perfil lo más bajo posible, y mi regreso en línea está por venir, y te permito compartir esto, ya que sé que es probable que lo hagas. También adjunto la siguiente foto. Agradezco a Critical por el realmente divinamente inspirado J-Fuel. Si fueran bien, tú y todos, con bendiciones. Y esta promesa de un regreso se cumplió el 16 de octubre, cuando Christine subió su primer video a YouTube desde su arresto, titulado Jesucristo Chan Sonichu Prime resucitado y retornado. Aunque esto calmó a las personas que estaban hambrientas de nuevo contenido de Chris Chan, probablemente no era lo que esperaban aquellos que querían una declaración real sobre la controversia. ¿El camino a la ciudad de Kickville? Aquellos en la audiencia que ansiaban un video más sustancial obtuvieron algo más cercano a lo que querían al día siguiente cuando Christine subió, aclarando las cosas. Nunca hubo ningún acto sexual que me involucrara en 2021. Aunque esto fue un intento de abordar el arresto y toda la especulación que lo rodea, para muchos aún dejó algo que desear. Así que para que todos lo sepan, directo y al grano. Nunca hubo ningún sentido entre Bárbara y yo. Punto. Pero oye, nunca vas a hacer que me suicide. Punto. Y esa era la atención que Bella tenía en todas sus grabaciones cortadas y alteradas.
con toda la atención y manipulándome en eso, pero oye, yo sabía que ella iba a hacer eso. La probé en ese momento. Solo la traté como, ya sabes, solo como una amiga para intentar hacer que estuviera del lado bueno. Pero obviamente ella falló, pero yo fui probado inocente. No pudieron ubicarme en ningún lugar, por lo que me mantuvieron encarcelado durante mucho tiempo sin saber qué hacer conmigo. No sabían cómo manejar a alguien con autismo severo. Ahora estás preocupado diciendo que no sabían qué hacer. Solo me mantuvieron encarcelado sin saber dónde ubicarme. Pero por suerte, finalmente lograron reemplazarme y así sucedió. Me siento seguro y mejor. Mientras Christine afirmaba repetidamente que Isabella Jenke la había incriminado y sacado de contexto, hasta el día de hoy no ha podido explicar exactamente por qué dijo lo que dijo en la infame llamada telefónica. La gente también se preguntaba por qué había elegido una imagen de fondo tan distintiva para este video importante. En Twitter explicó que era el Royal Albert Hall por razones obvias. Con este video, las compuertas ahora estaban abiertas, y Chris Chan comenzó a publicar en internet de nuevo. Su principal medio de comunicación era Twitter, donde continuamente escribía los tipos de divagaciones por las que era más conocida, principalmente sobre sus franquicias de cultura pop favoritas y el merchandising dimensional. Una cosa que parecía particularmente preocuparle era el más reciente reinicio de My Little Pony, apodado G5 por los fans. Christine había sido una gran fan de la versión anterior del dibujo animado, G4, y por lo tanto no le gustaba esta nueva iteración. Pero con Chris Chan no bastaba con solo decir que el programa era malo. En sus múltiples despotriques, afirmó que la existencia de G5 desestabilizaba de algún modo la realidad. My Little Pony G5 aún no existe en esta línea de tiempo, punto. Nunca debería existir hasta mucho después de My Little Pony La Amistad es Mágica, temporada 14, episodio 26. Fuerzas divinas están trabajando para corregir y mejorar esto. Todos ustedes tienen la oportunidad de facilitar esto por sí mismos, eliminando todo MLPG5 y reanudando MLPG4 inmediatamente. He hablado. Por favor, remedien esto con prontitud e inmediatamente. Aparte de Twitter, en octubre, Christine anunció que comenzaría a transmitir en vivo y lo hizo más tarde en el mes. Ahora, en este punto, puede que te estés preguntando cuál ha sido exactamente la situación de vida de Chris Chan desde que salió de la cárcel. En ese entonces y aún hoy, muchos detalles de la historia permanecen inciertos. Después de la orden de liberación, ella se mudó a Gateway Homes, una organización sin fines de lucro de Virginia que brinda servicios de salud mental residenciales. Algunos de los cristorianos más ávidos ya habían reducido esto como la posibilidad más probable, ya que habían rastreado todos los lugares donde Chris Chan había sido citado después de la cárcel para estar dentro de un pequeño radio de la ubicación de Gateway. Sin embargo, después de unos meses viviendo con ellos, se le informó que la organización sin fines de lucro pronto estaría implementando nuevas pautas que complicarían la capacidad del creador de Sonichu para quedarse allí. Aquí es donde entra en juego otro aspecto de la historia que no se había mencionado anteriormente. Verás, desde finales del 2020, el aspecto comercial de la presencia en línea de Chris Chan había sido gestionado por un pequeño grupo de seguidores. Esto incluía manejar su página de Etsy y garantizar que los pedidos se procesaran adecuadamente. Pero después de que ella fue arrestada, estuvieron en comunicación regular con David Hallberg para sacarla. Cuando descubrieron que la vivienda de Christine estaba en terreno inestable, la ayudaron a encontrar un apartamento asequible en Lynchburg, Virginia, donde podría vivir independientemente. Al igual que con Gateway Homes, los detectives en la comunidad de Chris Chan también pudieron descubrir esto por su cuenta. Usando fotos del Twitter del artista de Sonichu y capturas de pantalla de sus transmisiones en vivo, pudieron cruzar referencias de los interiores de las habitaciones con imágenes de los listados de Zillow para averiguar exactamente dónde estaba viviendo, demostrando una vez más que la privacidad en Internet no existe. Sin embargo, este es el lugar donde Chris Chan reside actualmente, transmitiendo en vivo regularmente y produciendo arte por encargo y medallones caseros de Sonichu para ganarse la vida. Pero incluso esto vino con sus propios problemas. Lo que debe entenderse es que Gino Samuel, creador de la serie de YouTube Chris Chan A Comprehensive History, también estaba vendiendo sus propias réplicas impresas en 3D de medallones Sonichu en su página de Etsy, incluso incluyendo dudosos certificados de autenticidad. Y esto fue algo que Christine no tomó de buena manera.
Aunque no habló mucho sobre ello públicamente, su frustración fue visible en un tuit de diciembre de 2023, en el que respondía a Gino agradeciendo a un fan por comprar uno de sus productos. Gino ni siquiera con el certificado. La impresión en 3D nunca supera el esfuerzo total del alma en la artesanía. No es gracioso. La objeción no disuadió al documentalista. De hecho, más tarde amplió su inventario vendiendo camisetas que decían «Quiero mujer», idénticas a la que Christine había llevado en un momento dado. También se la podía ver en los comentarios de la publicación de la comunidad de YouTube que anunciaba la venta del artículo, denunciando una vez más su existencia. Hubo debate sobre la ética de que Geno vendiera estos productos. Ganarse la vida documentando a fondo la vida de Chris Chan ya parecía moralmente cuestionable para algunas personas y sintieron que esta nueva aventura empresarial cruzaba la línea. Por su parte, Geno no parecía demasiado preocupado por las críticas, declarando abiertamente en un hilo de Reddit: «Dices eso mientras veo cómo entran las ventas. Puede que no sea para ti, pero otros lo desean y les gusta». Esto continúa uno de los patrones más antiguos de Chris Chan, que es su odio hacia las personas que venden versiones falsificadas de sus productos, visto por primera vez en la saga de Jimmy Hill hace casi 2 décadas. Así que ¿quieres hacer algunos brownies? Sí, nosotros... Tenemos algunos brownies, una barra de mantequilla, está muy suave, diría que decente. ¿Cuánto del polvo de cacao? Una media taza tenemos. Midiendo... Tazas allí para el cacao. ¿Qué pasa con un Charlie crítico húmedo? Él es algo genial, ya sabes, me gusta el sabor divino de melocotón de G-Full. Hay pitahaya en ese. ¿Crees que Charlie tiene alguna habilidad natural o sobrenatural? Puedes leer las vibraciones y la energía de la escoba para saber a dónde va, pero por lo demás es solo un tipo normal. ¿Algún otro youtuber se ha puesto en contacto? Contigo, que son bastante notables recientemente. Muchos lo hacen, pero obviamente es uno en el que principalmente iré con ellos basándome en la vibra y el poder de la luz. Obviamente, como mencioné ayer en relación a ese poder blanco, y bueno, entonces ese es el que seguiré. Si obviamente se siente rojo y malo, entonces es como alejarse de eso, y si lo interpreté mal, pido disculpas. Haremos la corrección. Porque realmente aprecio a todos de todos los colores, razas y etnias. No soy racista. Cuando eras como un niño, ¿tenías alguna sensación de que posiblemente eras transgénero o te identificabas como una mujer? Sentí que tenía más tendencias femeninas y probablemente decía y simplemente no podía identificarme demasiado con lo que es típico con la estética masculina. Y por supuesto que aprecio, como sabes. Tienes que luchar tus guerras, tienes que salir a las batallas y demás. ¿Piensas mucho en tu padre todavía a menudo? Sí. En apreciación y demás. Entonces, has llegado a apreciarlo más a medida que ha pasado el tiempo. Bueno, digamos entre Bob y Bárbara, bueno, defectos y detalles y bla, bla, bla. Aparte, siento que, bueno... El señor Cien era muy estricto en comparación con Bárbara. Muy perspicaz, gracias por compartir eso. Parece que buscas problemas con esa actitud. Probemos el marrón, sí. Así es, sí. Delicioso, delicioso. Factible en lugar de ese video, ¿ok? Es bastante juego. ¿Es el botón que al hacer clic cambia la gravedad? Sí. ¿Cuál es el significado de la vida? Diría que se describe mejor por la chica de cara al revés de El asombroso mundo de Gumball. Esencialmente se trata del viaje y de hacer cosas que te hagan sentir bien y todo eso, y del poder de la vida y el bien. Y simplemente disfrutando la vida en el camino y haciendo lo que puedes hacer bien y ayudar a los demás. Así que sí. Podría estar de acuerdo con eso con Chris Chan, volviendo a estar activa en línea de nuevo, y su infamia solo ha crecido. Había una demanda mucho mayor de su presencia por una amplia variedad de creadores. El 28 de noviembre, Keemstar publicó un tweet diciendo que había reservado un lugar para ella en el próximo episodio de LOL Cow Live, un podcast que produce diseñado para destacar a algunas de las bolsas de golpes favoritas de Internet. Christine rechazó la invitación y escribió una extensa declaración en Twitter denunciando el concepto mismo. Soy más que consciente, como he dejado claro, del probable uso de mí como palanca en la popularidad del contenido de WAD, así como de cualquier contenido de LOLcow. No soy un LOLcow y siento preocupación y decepción con aquellos que ven a los demás en sus respectivos dramas y situaciones estresantes como cómicos.
Siento lástima por aquellos que no tienen empatía hacia los dolores de los demás, incluyéndome a mí, así como por no estar abiertos a ser mejores individuos en el presente y en el futuro, de los que son más que capaces de ser en luz, poder, bondad y rectitud. No soy la vaca de pared con la que me etiquetaron erróneamente a finales de los 2000, ya que no me identifico como tal. Todos tenemos nuestras respectivas situaciones que deben ser apreciadas y aceptadas con amabilidad y comprensión. Aunque no tenía ningún deseo de interactuar con Keemstar, había otro youtuber con quien Chris Chan estaba muy interesado en asociarse, Clara Sorrenti, también conocida como Kefles. En octubre se había unido al infame servidor de Discord Catboy Ranch del streamer transgénero. Basta decir que había cosas menos que deseables sucediendo detrás de escena en esta comunidad. Cabe destacar que Christine no participó mucho en las discusiones aquí. La única vez que se documentó que ella realmente hablaba con otros usuarios fue el 27 de enero de 2024, cuando alguien le preguntó sobre la historia de Sonic the Hedgehog. Keffels y Chris Chan mantenían una relación amistosa. El 17 de enero fue entrevistada por el activista político en su canal de YouTube. Este video recibió una cantidad decente de rechazo, sin embargo, lo que provocó que Sorrenti lo configurara como privado un par de meses después. En los meses siguientes a la publicación de este video, la percepción pública hacia Keffels sufrió un fuerte declive. Esto no se debió a su asociación con Christine, y su reputación había sido inestable mucho antes de eso por una serie de razones. Pero la entrevista ciertamente tampoco ayudó, y hoy Clara ha sido esencialmente expulsada del ojo público. Cerró su Twitter, abandonó su canal de YouTube y casi no aparece en transmisiones en vivo. Mientras que la mayoría vería esta caída como las consecuencias naturales de sus acciones, hay otros que asignarían una explicación mucho más extraña, ligeramente sobrenatural a todo esto. Verás, en los últimos años ha surgido un patrón alrededor de las personas que se asocian con Chris Chan. Cualquiera que se acerque demasiado a su órbita corre el peligro de ser absorbido por ella y terminar significativamente peor de lo que estaba cuando comenzó. Esto ocurre repetidamente. Desde ejemplos más recientes como Isabella Loretta Jenke hasta llegar a Megan Schroeder y Michael Snyder. Aunque el grado en que su asociación con Christine realmente tuvo un impacto en su calidad de vida varía, en el último año o así ha habido un símbolo notable de esta tendencia, el medallón Sonichu. Desde el comienzo de los cómics de Christine, se ha mostrado que la pieza del cuello tiene un gran poder dentro de la mitología del mundo. Con el paso del tiempo se convirtió en una imagen icónica por su asociación con Christory, y por lo tanto fue un artículo muy popular cuando la leyenda de internet comenzó a vender réplicas de ella en su página de Etsy. Enviar los medallones a personalidades en línea favoritas o no tan favoritas pronto se convirtió en un meme para los espectadores. Y en más de una ocasión, lo que siguió fue la desintegración completa de las vidas de esos creadores. La gente realmente comenzó a notar esta tendencia con el streamer Nick Riquita, quien el 14 de octubre de 2023 habló sobre un paquete misterioso que había recibido. Y en él tenía este pedazo de papel quemado que siento que voy a ser violado en serie. Aquí dice, las estrellas están alineadas, se ha elegido un nuevo anfitrión, salve a ti, Nick Chan, Ricated Shoe. Y luego con eso vino esto, y esto fue tan extraño, porque esto llegó antes de la mención de Sonic, en la disputa de marcas de la que estábamos hablando anoche. Un medallón de Sonichu ha sido entregado a mí. No sé de dónde vino esto, no lo sé. No sé qué significa. El público se preocupó por el bienestar de Nick después de la transmisión en mayo de 2024, durante la cual se embriagó increíblemente. Un clip que se volvió particularmente viral llegó hacia el final en el que parecía estar complaciéndose a sí mismo, aunque esto ha sido cuestionado. La situación empeoró cuando Nick y su esposa fueron arrestados un par de días después. La policía allanó su vivienda y halló cocaína, fentanilo, armas de fuego y municiones, según reportes. La pareja fue arrestada por posesión de drogas de segundo grado y poner en riesgo a un menor. Mientras la noticia de la caída de este abogado de YouTube se difundía en las redes sociales, resurgió el antiguo clip de él mostrando su medallón Sonichu. La escalofriante carta adjunta era de especial interés. Lo que al principio parecía una broma extraña, de repente adquirió un contexto mucho más siniestro. Los memes comenzaron a propagarse por Twitter declarando a Nick como la víctima de la llamada maldición de Sonichu.
Chris Chan había sido parte de la cultura de Internet durante tanto tiempo que su influencia se había extendido como un moho, infectando a cualquiera que entrara en contacto y arrastrándolos al fango. Con esta nueva explicación sobrenatural para el comportamiento de Rakeda, la gente comenzó a buscar consejo de expertos. Fue entonces cuando Chris Bors, también conocido por el alias Dayrate Gamer, entró en escena. Aunque comenzó su carrera como crítico de videojuegos, Bors ha cambiado su campo de especialización a la caza de fantasmas y demonología. Por eso parecía el candidato perfecto para opinar sobre la situación. Él poniendo un collar que alguien le envió que está maldito podría haber abierto la puerta. Si no sabes cómo limpiarte correctamente o tu espacio, una vez que estas cosas comienzan a infiltrarse, pueden plantar su bandera y comenzar a invadir ese espacio y causar todo tipo de estragos en su vida. Quiero que hagas saltar uno de estos medidores. Si estás aquí ahora, estas pruebas finalmente no arrojaron nada sustancial, pero eso no frenó las especulaciones sobre la maldición. La teoría pronto se expandió a más y más creadores. En un episodio del año 2015 de su serie Bad Unboxing, el youtuber iDubbbz también recibió el medallón Sonichu de uno de sus fans. En los años siguientes al lanzamiento de este video, el antiguo policía de contenido había arruinado completamente su reputación entre su base de fans original, así como perdido cientos de miles de dólares destinados a la caridad de su evento Creator Clash 2. Otra posible víctima de la maldición, con vínculos mucho más cercanos a Christery, es Ethan Ralph, a quien quizás recuerdes como el que transmitió en vivo la detención de Christine en 2021. En junio de 2024, fue presentado en un episodio del podcast El mayor problema del universo durante la grabación. El anfitrión Dick Masterson abrió un paquete que envió a todo el estudio a un frenesí. Hay un regalo para ti, creo. Es para mí. ¿No tiene ninguna espera? Espera. ¿Qué no espera? No, Dick, no, ¿qué es? No. ¿Qué es eso? Estás arruinando la cámara. Tío, ¿qué diablos? No mucho después de eso, Ralph publicó en Twitter acerca de casi estar involucrado en un accidente de coche, preguntándose en broma si el medallón tenía algo que ver con ello. Dick Masterson también se metió en una gran cantidad de drama en internet poco después. Un último ejemplo potencial de una víctima de maldición es Mudahar del canal Some Ordinary Gamers. En julio de 2024 publicó una foto de él mismo usando el temido collar. Esto fue claramente una broma intencional que se burló de la idea misma de que podría estar maldito. Pero los meses siguientes verían tanto el final de su podcast como la eliminación de su cuenta de Twitter. Ninguna de estas acciones fue precedida por algún tipo de advertencia y por lo tanto dejó a las personas afirmando que el medallón Sonichu había reclamado otra carrera más. Notarás que durante esta discusión sobre las espirales descendentes de Kirsten, Christine misma ha estado completamente desvinculada. Ese es básicamente el estado en que ella existe en el internet actual. En los viejos tiempos, era un ciclo de trolls provocándola para obtener una reacción que ella les daría sin falta, lo que llevaba al siguiente troll a intervenir para su turno. Hoy, las cosas son diferentes. La leyenda de Chris Chan ha trascendido más allá de ella, y nuevos capítulos se escriben en su historia sin su intervención. Entonces, ¿qué está haciendo realmente Christine? Ella sigue publicando sobre Quickfill, La Fusión y My Little Pony. Parece que transmitir y vender arte en Etsy le está proporcionando un ingreso estable. Aunque ya no viven juntas, ella sigue visitando a Bárbara regularmente, y ambas siguen negando que haya ocurrido algún acto indebido entre ellas. Pero este puede que no sea el fin de la familia Chandler. En 2024, Christine y Flutter fueron vistas juntas en un centro comercial en Finlandia, país natal de Flutter. Esto desató una gran especulación sobre lo que estaban haciendo allí, con una teoría prominente siendo que el creador de Sonichu estaba allí para pedir la bendición de sus padres para proponer matrimonio. Pero todo esto no fue más que rumores, ya que Christine continuó guardando los detalles de su vida personal muy cerca de su pecho. Eso es, hasta el 24 de noviembre cuando durante una transmisión en vivo pareció anunciar que pronto iba a ser madre. Cuando el niño realmente entre en juego o alrededor de ese punto, O simplemente podría mantenerlos a todos en la oscuridad y hacerles saber y esperar hasta después de que nazca el niño. Como suele ser el caso con Chris Chan, su elección de palabras no dejó exactamente claro lo que estaba tratando de decir. La interpretación más obvia es que efectivamente había revelado que esperaba un hijo.
Y dado que Flutter es la asociada femenina más cercana a Christine, sería la principal sospechosa de ser la madre. Como puedes imaginar, Internet estalló en especulaciones, con muchos bromeando que este niño se convertiría en el anticristo. El alboroto se volvió tan grande que Christine se vio obligada a intervenir y hacer una declaración unos días después, aclarando que en realidad no se había reproducido. Aparentemente, en el ahora infame clip de la transmisión en vivo solo había estado hablando de un hijo hipotético. Chris Chan siempre ha tenido una relación única tanto con la realidad como con el idioma inglés, y esa desconexión entre ella y el público en general la ha metido en problemas una vez más. Independientemente de sus próximos movimientos, mientras Cristina permanezca en Internet, siempre habrá personas que no pueden perdonarla por los cargos por los que fue arrestada. Aparte de eso, las cosas parecen relativamente estables, pero apenas importa. Chris Chan es más que solo una persona ahora, son una idea. Un espectro que se desliza por el paisaje online, un relato espeluznante compartido por internautas en la oscuridad de la noche. Al igual que cómo la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja para ella debido a la fusión dimensional, también lo es la visión del público sobre el hecho y la ficción de Chris Chan. Incluso si personalmente no crees que el medallón de Sonichu esté maldito, eso no impide que millones de otros no quieran acercarse a uno. Y quizás esa sea la mejor conclusión. No importa cuán estable se vuelva la vida de Christine Weston Chandler, la leyenda de Chris Chan solo continuará creciendo, deformándose y volviéndose más extraña. En cierto sentido, cualquiera de nosotros podría ser el próximo Chris Chan. Simplemente aún no lo sabemos. Gracias.